Cuando piensas en mujeres vikingas, imaginas damas esperando en casa, hilando lana y cuidando niños, mientras sus guerreros conquistaban el mundo. Pero, ¿y si te dijera que estas mujeres manejaban imperios comerciales, decidían la vida y muerte de esclavos y practicaban rituales tan brutales que aterrorizaban a sus propios maridos? ¿Estás preparado para descubrir quiénes realmente gobernaban Escandinavia? En las brumas heladas del siglo IX, cuando los Drácar surcaban mares desconocidos, emergió una figura que los cronistas cristianos apenas se atrevían a nombrar: la Husfreyja, la señora de la casa. Pero esta no era una simple ama de hogar. Era la arquitecta silenciosa del poder nórdico, forjada en las tradiciones ancestrales de una sociedad que veneraba tanto a diosas guerreras como a dioses. Las sagas islandesas susurran nombres que helaban la sangre: Sigrid la Altiva, Tira de Dinamarca, mujeres que no solo sobrevivían a la ausencia masculina, sino que florecían en ella. Estas matriarcas vikingas heredaron un legado brutal: el derecho legal a poseer tierras, comerciar con esclavos y ejercer una autoridad que desafiaría cualquier concepto medieval de sumisión femenina. La sociedad nórdica, pragmática hasta la médula, reconocía una verdad incómoda. Mientras los hombres buscaban gloria en campos de batalla lejanos, alguien debía mantener vivo el corazón palpitante de la civilización vikinga. Y ese alguien no podía ser débil, sumiso o ingenuo. Necesitaba ser implacable. El sistema vikingo no creó estas mujeres por bondad o progresismo. Las forjó por pura necesidad de supervivencia. Cuando tu marido podía no regresar jamás de Constantinopla o las costas inglesas, cuando los inviernos duraban meses y los enemigos acechaban en cada fiordo, la delicadeza femenina se convertía en un lujo mortal que nadie podía permitirse. Así nacieron las verdaderas reinas invisibles del norte, mujeres que aprenderían a gobernar con puño de hierro envuelto en seda, que dominarían mercados internacionales y que, en el silencio de las noches árticas, tomarían decisiones que cambiarían el destino de imperios enteros. Cuando los cuernos de guerra sonaban por última vez y las velas de los Drácar desaparecían en el horizonte brumoso, comenzaba el verdadero juego de poder. La Husfreyja tomaba las llaves de hierro, símbolo ancestral de su autoridad absoluta, y con ellas el control total sobre vastas propiedades, decenas de esclavos y redes comerciales que se extendían desde Groenlandia hasta Bizancio. El entrenamiento de estas matriarcas comenzaba en la infancia, pero alcanzaba su brutalidad máxima durante las primeras ausencias masculinas. Debían aprender a evaluar la calidad de un esclavo con una sola mirada, calcular el valor de una carga de ámbar contra pieles de marta y decidir el destino de prisioneros de guerra con la frialdad de un verdugo experimentado. Los mercados de esclavos eran su dominio particular. Mientras los hombres capturaban, las mujeres vendían, compraban y distribuían carne humana con una eficiencia que horrorizaba a los comerciantes árabes. Sus dedos, adornados con anillos de oro, señalaban quién viviría como sirviente doméstico y quién sería sacrificado en los próximos rituales religiosos. La administración de justicia doméstica requería un estómago de acero. Una Husfreyja podía ordenar la mutilación de un esclavo ladrón al amanecer, negociar el precio de 300 pieles de foca al mediodía y presidir un sacrificio ritual al atardecer, todo mientras mantenía una sonrisa serena que ocultaba la calculadora implacable que latía en su pecho. Sus noches las dedicaban a los libros de cuentas tallados en hueso y madera, documentando cada transacción, cada deuda, cada alianza. Porque sabían que cuando sus guerreros regresaran, si es que regresaban, necesitarían encontrar un imperio más próspero que el que habían dejado atrás.
Pero detrás de la máscara de hierro de estas matriarcas nórdicas latía un corazón que conocía la soledad más devastadora. Cada noche, después de contar monedas manchadas de sangre y dictar sentencias de muerte, la Husfreyja se sentaba ante el fuego y susurraba oraciones desesperadas a Frigg, la diosa de la sabiduría doméstica, rogando por el regreso seguro de sus hombres. Sus hijos crecían viendo a madres que alternaban entre la ternura más pura y la crueldad más calculada. Por las mañanas, estas mujeres enseñaban runas ancestrales a sus pequeños, cantaban sagas de héroes legendarios y curaban heridas con hierbas que recolectaban bajo la luz de la luna. Pero por las tardes, esos mismos niños las veían negociar la venta de familias enteras de esclavos. La lealtad hacia sus sirvientes domésticos revelaba una faceta inesperada de humanidad. Muchas Husfreyja liberaban esclavos fieles tras años de servicio, les otorgaban tierras e incluso adoptaban oficiosamente a huérfanos extranjeros. Estas mujeres entendían que la verdadera fortaleza no residía solo en la brutalidad, sino en crear vínculos que perduraran más allá de la muerte. Durante las largas noches de invierno, cuando las auroras boreales danzaban sobre los fiordos helados, estas matriarcas se reunían en círculos secretos. Allí, lejos de ojos masculinos, compartían no solo secretos comerciales y alianzas políticas, sino también lágrimas silenciosas por maridos que quizás nunca volverían a casa. Su mayor acto de amor era preparar a sus hijas para heredar este terrible legado. Les enseñaban que la supervivencia requería un corazón partido en dos, una mitad capaz de amar con la intensidad de 1000 soles y otra capaz de matar sin pestañear cuando la necesidad lo exigiera. La cristianización de Escandinavia borró deliberadamente los registros de estas reinas invisibles. Los monjes medievales, aterrorizados por mujeres que desafiaban todos sus conceptos de sumisión femenina, reescribieron la historia presentándolas como simples esposas devotas. Pero las piedras rúnicas no mienten, y los arqueólogos modernos han desenterrado evidencias que sacuden los cimientos de todo lo que creíamos saber. Hoy, cuando una mujer CEO toma decisiones despiadadas en una sala de juntas, cuando una madre soltera construye un imperio empresarial, cuando una líder política navega entre la compasión y la crueldad necesaria, está canalizando inconscientemente el espíritu de esas Husfreyja ancestrales que aprendieron a gobernar en las sombras de la historia. El ADN vikingo fluye por las venas de millones de personas modernas, pero pocos saben que heredaron no solo la sed de aventura de los guerreros, sino también la astucia comercial y la resistencia emocional de mujeres que transformaron la ausencia masculina en oportunidad de poder. Estas matriarcas nórdicas fueron las primeras empresarias internacionales de Europa. Sus métodos eran brutales, sus decisiones a menudo despiadadas, pero su legado trasciende cualquier juicio moral. Demostraron que el poder femenino, cuando se libera de las cadenas de la expectativa social, puede ser tan transformador como destructivo, tan creativo como letal, tan tierno como implacable. La próxima vez que escuches sobre la igualdad de género moderna, recuerda que hace más de 1000 años, en los fiordos helados del norte, ya existían mujeres que no pedían permiso para gobernar imperios. ¿Te atreves a descubrir más secretos enterrados de la historia? ¿Qué otra verdad oculta crees que los libros de historia han sepultado deliberadamente?